Muy bien, hermanos. El mensaje de hoy es, bueno, le titulé Esteban, un modelo del cristiano en la vida diaria. Y bueno, hermanos, últimamente, ustedes saben, yo doy clases en la universidad, doy clases de finanzas, y a veces se cruzan por ahí las finanzas y las matemáticas, o se han cruzado mucho en las clases en las que yo imparto. Entonces, pues he estado viendo mucho esto de los modelos matemáticos, ¿verdad? Y modelo binomial, y modelo Black-Scholes, y diferentes tipos de modelos, ¿verdad? Entonces, ahorita que estaba viendo la vida de Esteban, digo, pues es un modelo a seguir, ¿verdad? Una serie de pasos y una serie de variables, ¿verdad? En lo que es un modelo, pero en fin, es una forma, es una hermosa experiencia de seguir. Y bien, así nomás de una forma muy ligera, y antes de orar, nomás hablando un poquito de este personaje del libro, podemos ver sus 4 puntos, ¿verdad? Como introducción. Se puede decir que este libro de Esteban y el capítulo número 7, pues es el sermón, al menos es el sermón más largo de un hombre, ¿verdad? A lo mejor el sermón del monte más largo, ¿verdad? Pero 60 versículos donde Esteban estuvo hablando de la palabra de Dios, de la escritura, ¿verdad? Y mencionó una serie de pasajes importantes. Realmente Esteban es el primer mártir, ¿verdad? O al menos que conocemos en la Biblia. Después de él hubo muchos más, ¿verdad? Pero es el que muere así de una forma trágica, ¿verdad? Por estar sosteniendo el Evangelio. Definitivamente fue una experiencia muy importante en la vida de Saulo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que por ahí inclusive dice la palabra que él recogió su ropa, ¿verdad? Él pudo haber visto, y inclusive él después en las cartas menciona que él dio su voto, ¿verdad? La muerte de Esteban. Entonces, seguramente fue un acto importante y un impacto trascendental, y muy probablemente tenemos esas cartas tan hermosas, ¿verdad? Porque fue un hecho. Nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar el último suspiro de nuestras vidas. Y bueno, sin duda alguna también la vida de este personaje bíblico en lo que nos vamos a detener hoy, de Esteban, pues marca un inicio precisamente de esa. Le mencionábamos el domingo pasado y hemos hablado durante la semana y en la escuela dominical que la misión de la iglesia es llevar a cabo el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Es por eso llegó el poder del Espíritu Santo para llevar ese mensaje. Algunos han dicho, bueno, el poder es para hacer milagros y para hacer maravillas. Pues sí, pero lo más importante es para llevar ese mensaje a donde quiero. Creo que esta muerte de Esteban vino a abrir ese panorama hacia todas las naciones. Entonces, antes de iniciar, acompáñenme en una oración, ¿no les parece? Gracias, Señor, te damos por este día tan maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra, que es hermosa y preciosa. Amén. Gracias, Señor, porque hemos aprendido hasta este momento mucho. Y ahora, Señor, te pido que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón, y que puedas hablarle a mis hermanos, Señor, como también he aprendido de ti esta semana. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, nos vamos a estar hablando de este libro el capítulo 6. No vamos a entrar, la lectura bíblica está dentro de las primeras del mensaje, entonces no lo vamos a leer al principio, vamos a estarlo leyendo conforme vamos avanzando. Y bueno, el capítulo 7 pues lo vamos a mencionar, ¿verdad? Entonces, decíamos, la vida de Esteban es un modelo del cristiano en la vida diaria por 4 principales puntos, David. El primer punto es porque su ministerio surge de una necesidad de la iglesia. Pues esto es importante, ¿verdad? Hoy en día hay algunas iglesias que empiezan a buscar por ahí comisiones y ministerios, y a veces a lo mejor no están tan bien fundamentadas y tan bien justificadas, ¿verdad? Un gran ministerio va a ser aquel que satisfaga la necesidad crítica de una iglesia, y por eso este personaje de Esteban es un modelo a seguir, ¿verdad? Porque su ministerio surge de una necesidad. Y dice en Hechos 6:1, si quieren todos los podemos leer en forma pausada. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Bien, hermanos? Entonces aquí vemos a 2 grupos de personas, o dos grupos en esta iglesia que crecía rápidamente, ¿verdad? Decían los judíos helenistas, que venían de las provincias extranjeras, y que pues específicamente de las griegas, ¿verdad? Estos eran los helenistas, y los judíos nativos, que eran aquellos que habían nacido en la tierra de Israel, y que en teoría estaban más bien atendidos, ¿verdad? Que tenían ciertos privilegios. Entonces, de hecho, cuando yo estaba leyendo eso me empezaba a confundir. ¿Quiénes eran los helenistas?
quiénes eran los griegos, quiénes eran los hebreos, ¿verdad? Entonces hice ese cuadrito en el Excel, ¿verdad? Siempre hay un caso, siempre me dicen, todo lo haces en Excel, o sea, porque hay PowerPoint, y luego, bueno, ya después lo copio, ¿verdad? Pero, ¿quiénes eran los griegos helenistas? Pues eran personas emocionales, ¿verdad? Se llevaban a cabo por la emoción, eran prácticos y eran flexibles un tanto, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, pero se inclinaban obviamente a la cultura griega, como habían habitado en las provincias de Grecia, pues se inclinaban por esas culturas. Los demás, ¿verdad? Los hebreos los acusaban de no ser espirituales, obviamente, para ser flexibles. Sin embargo, ellos mismos, los helenistas, se sentían que estaban bien en sus corazones, ¿verdad? Que lo que estaban haciendo, pues lo hacían bien, de una forma práctica, ¿verdad? Entendían la esencia, ¿verdad?, de la escritura, ellos así lo decían. Y en este caso muy particular, pues sus viudas estaban desatendidas, ¿verdad? Es lo que ellos estaban diciendo. ¿Quiénes eran los hebreos? Pues muy diferente a ellos, ¿verdad? Era gente conservadora, era gente imparcial, ¿verdad? Porque eran muy rigurosos a la ley, estaban inclinados obviamente hacia la cultura judía. ¿De qué los acusaban las demás gente? Pues decían, oye, pues son muy tradicionalistas, ¿verdad? No sé si alguna vez hemos también caído en ese punto, ¿verdad? No, es que esta persona, acá nosotros los contadores siempre dicen los auditores, no, los auditores son bien cerrados, son, que no te vea un auditor, porque entonces hay gente así, ¿verdad?, que es muy tradicional. Sin embargo, ellos se sentían que estaban bien en sus hechos, ¿verdad? Porque todos nuestros hechos están fundamentados pues en la ley, ¿verdad? En algo que debe ser. Y en este caso en particular, pues sus viudas en teoría estaban bien atendidas, ¿verdad? Pero pues los hebreos eran aquellos que se sentían privilegiados, ¿verdad? A lo mejor en algunas iglesias que son muy grandes, ¿verdad?, los fundadores, ¿no? Se han visto que algunos que son, no, es que yo soy miembro fundador de la iglesia y tengo 40 años, ¿verdad? Entonces a veces pasa eso, ¿verdad? Situaciones así. Yo me acuerdo que en la primera empresa donde yo trabajé, duré 22 años trabajando, ¿verdad? Una buena cantidad de años, y sin saberlo, yo cuando necesitaba hacer algún trámite, ya sea personal o algo, o tenía que ir a investigar un proceso, decían, Luis Pacó, 15 años o 17, no, claro que sí pasa, y me atendían muy bien, ¿verdad? Y realmente, la verdad, pues yo siempre he tratado, ¿verdad?, de ser tranquilo, humilde, ¿verdad?, por la enseñanza de mi padre, pero yo veía así, ¿verdad?, que a veces en la misma situación de años o de permanecer en algún lugar, pues uno teniendo ciertos privilegios, ¿verdad? Y a lo mejor algunos empiezan pues a abusar de esa parte, ¿verdad? Entonces estos eran los dos tipos de personas que veíamos aquí en este pasaje. Entonces es importante ver, hermanos, en este primer punto donde el ministerio de Esteban surge a lo largo de una necesidad, pues nosotros podemos ver que así como los apóstoles, en el siguiente slide, ¿verdad?, que los apóstoles de Jesús habían dejado todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dijo, pues nada más traigan 2 cambios de ropa y me van a seguir a mí, ¿verdad? Entonces había nuevos discípulos que también empezaban a tener esa idea, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que empezaban a vender todo lo que tenían, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en los primeros libros de Hechos, y lo repartían a los pobres y seguían. Entonces había muchos apóstoles de esta forma, y el número de ellos seguía creciendo, ¿verdad?, tanto en gente como en líderes, ¿verdad?, como en apóstoles. Y pues obviamente que mientras más este grupo empezaba a crecer, pues los problemas se empezaban a notar, ¿verdad? Empezaban a decir, oye, es que empezamos a ser desatendidos. Imagínense ustedes, si al principio eran 12 discípulos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que faltaba Judas? Y decíamos el mismo pasado que fue suplido, ¿verdad?, por Matías. Pero había 120 en el aposento alto, ¿verdad? Entonces yo creo que más o menos administraban bien, pero imagínense ustedes que en el primer día del Espíritu Santo se agregaron 3,000 y luego se iban agregando día con día gente. Imagínense si seguían siendo 12 o 20, pues imagínense ustedes, la función no era fácil, ¿verdad? Entonces empezaba a haber una necesidad importante. Y bien, y esta situación también importante, lo de la mesa, lo de las viudas. Entonces ellos empezaban a decir, es que se están desatendiendo a las viudas. Y esta labor de las mesas, ahí en el siguiente slide, podemos ver que pues así se practicaba, ¿verdad? Que los recursos eran administrados a través de algunas personas en estas mesas. Primeramente dice la palabra de Dios que los recursos que habían sido traídos, ¿verdad?, de la gente que vendía todo, era para el sostenimiento primeramente de los líderes, de sus familias, si ellos los acompañaban, pero también atendían la necesidad de la gente que no tenía dinero, ¿verdad?, los más menospreciados, inclusive en las viudas y los huérfanos y los desamparados, ¿verdad?
Entonces, nuevamente aquí mi esposa me estuvo ayudando. Ustedes pueden ver, cuando hay figuras, pues es que la mano de mi esposa estuvo a un lado, ¿verdad? Cuando vemos puras letras, entonces no. Pero bueno, aquí sí, a veces si nosotros vamos a, ¿qué querían decir estas mesas? Dicen que era un lugar de intercambio, ¿eh? Inclusive decían que dinero, pues por algunas necesidades. Y debe ser, ¿verdad? Porque recuerdan ustedes cuando Jesús tumbó las mesas aquellas, ¿verdad? Entonces eran como escritorios donde la gente ejercía alguna función, ¿verdad? Y bueno, esto de la ayuda a los necesitados también puede ser muy importante, ¿verdad? Es algo, una situación muy peculiar a través de los cristianos, y lo podemos ver sustentado en la Biblia en varios pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces en el siguiente slide podemos ver ahí donde la ayuda al necesitado es tan mencionada en la palabra de Dios, ¿verdad? No sé, en el Pentateuco, allá donde podemos ver varias leyes y varias indicaciones que se le daba, no nada más para la ayuda, ¿verdad? Sino los animales puros e impuros, cómo tratar los patrones, ¿verdad? A los subordinados. Y en este caso podemos ver ahí en Deuteronomio 15, dice la palabra de Dios: y no habrá mensajeros entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá. Entonces nuevamente y ayudando, ¿verdad? También hablaba de las ciudades de refugio. Después también en ese mismo capítulo, más adelante, los versículos 10 y 11 dice: con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuanto les des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá. En Éxodo también vemos que a la viuda y al huérfano no afligiréis, dice allá en Éxodo 20, del 22 al 25. Entonces podemos ver que en la palabra de Dios hace mucha atención en lo que es el trabajo o la atención a las viudas, ¿verdad? Isaías ya después allá en el capítulo 10, cuando él profetizaba a los siervos injustos, dice: hay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados. Entonces también era una dura advertencia, ¿verdad?, sobre la gente que no tenía este cuidado. David en el Salmo 68, 5, 6, cuando también hace una comparación entre los justos y los impíos, dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas de Dios en su santa morada. Y bueno, podemos ver también pasaje muy hermoso que vemos en Santiago 1:27, donde podemos resumir, ¿verdad?, todo eso que estamos diciendo y la necesidad que imperaba en esta iglesia de los primeros cristianos. Dice Santiago: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? Entonces esta era la necesidad tan importante y la forma en que estaba este problema. Había una gran necesidad. Sigue diciendo los pasajes Hechos 6 del 2 y 4, si está por ahí, y la siguiente slide podemos leerlos todos nuevamente al unísono. Entonces los 12 convocaron a los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, hechos de Dios, para servir mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros perseguiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bien, hermanos, entonces este primer punto, donde la vida de Esteban es un modelo a seguir para el cristiano de hoy, muy seguramente, como hemos estado viendo, había una necesidad imperante y que estaba sustentada en la palabra de Dios, y al momento de ser ya miles de gentes, pues seguramente Satanás trataba de dividir a este pueblo, o tomándose de esta área de oportunidad, ¿verdad?, como ahora dicen, pues en las empresas y en la educación moderna, ¿no? Pero decían: oye, pues esta gente está creciendo muy rápidamente, ¿verdad?, y aquí hay una necesidad. Seguramente Satanás a través de estas personas dice: oye, pues ¿qué te parece si dividimos a la iglesia? Si en vez de estar predicando tanta la palabra, estos 12 discípulos mejor que se dediquen a hacer este trabajo administrativo, y a lo mejor puede truncarse este crecimiento tan rápido que se está llevando a cabo, ¿verdad? Seguramente era la astucia, ¿verdad?, del enemigo. Sin embargo, aquí los apóstoles, me gusta mucho cómo tratan esta situación, ¿verdad? Y hasta podría escribirse en los nuevos libros de liderazgo, ¿verdad? Pero ellos dicen, primeramente le dan una gran importancia a lo que están ellos llevando a cabo. Dicen: es que no podemos descuidar la palabra y la oración, ¿verdad?, que estamos llevando a cabo ahorita.
pero sin embargo también es importante lo que ustedes están diciendo. Entonces vamos a elegir entre la gente que está aquí a 7 varones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se puede descuidar, ni podemos descuidar este trabajo que es atender a las viudas y a los huérfanos, pero tampoco debemos descuidar la palabra y la oración, ¿verdad? Las dos cosas son importantes. Entonces realmente ellos reaccionan de una forma muy hermosa, y creo que cada vez que en las iglesias se puede ver estas necesidades de servir, es para que Dios va a levantar a nueva gente, ¿verdad? Dios va a levantar la situación a nuevos integrantes, ¿verdad? No va a ser la misma persona que está llevando a cabo todas las funciones la que va a atender estas nuevas necesidades, tiene que surgir nueva gente que lleva a cabo ese ministerio, ¿verdad? Porque a fin de cuentas el trabajo de la iglesia es para que todo el mundo trabaje. Y bueno, hermanos, de hecho los apóstoles estaban trabajando en ese trabajo de la palabra y de la oración, que era un trabajo extenuante, ¿verdad? Decíamos que era una iglesia muy grande, y seguramente ellos terminaban exhaustos, ¿verdad? de estar llevando a cabo este ministerio. Difícilmente ellos, después de estar predicando, de estar hablando por la iglesia, iban a poder atender, ¿verdad? Este trabajo que también era importante. Entonces por ahí puse entre paréntesis al doctor Barnhouse. Este es un predicador del siglo pasado, muy reconocido en la Unión Americana. Dicen que predicaba de una forma muy elocuente, ¿verdad? Y realmente daba mucho, toda su vida pues la ponía a los pies de Dios, y siempre estaba predicando a diferentes grupos de gente, ¿verdad? En la iglesia y en grupos de nuevas misiones. Entonces había por ahí una persona nueva que le conocía y le decía: yo daría, doctor Barnhouse, yo daría todo el dinero del mundo para predicar y trabajar como usted lo hace. Entonces dice la historia que el doctor se le queda viendo a los ojos y le dice: muy bien, porque eso es lo que cuesta el llevar a cabo la predicación y la palabra a la gente que no la conoce. Entonces realmente el trabajo de Pablo, y bueno, no Pablo, no, ¿verdad? De Pedro y todos los apóstoles, pues era extenuante, ¿verdad? Era un trabajo muy difícil, y difícilmente podían ellos atender este momento. Pero bueno, hermano, nuevamente va llenando una gran necesidad como es en esa situación que se presentaba. Pues realmente es donde pudo haber surgido este hombre tan importante, ¿verdad? Esteban y los demás diáconos que vamos a ver ahorita. Entonces, el primer punto por lo que la vida de Esteban es un modelo en el cristianismo de la vida diaria, es porque su ministerio nace a través de una necesidad, ¿verdad? Y el segundo punto es por su madurez y rápido crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, surgió una necesidad, se le encomendó, como vamos a ver ahorita, y él podemos ver a través de los primeros de estos capítulos 6 y 7 de que tuvo un rápido crecimiento espiritual, ¿verdad? Dice los versículos 5 y 6, si también lo podemos leer así en forma unísona. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron sus manos. Muy bien, hermanos, entonces aquí están estos 7 hombres, ¿verdad? Que la iglesia, la iglesia eligió, ¿verdad? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y con Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces esto fue también importante, ¿verdad? de que los apóstoles dijeron: pues nombren a 7 personas, o sea, nosotros no les vamos a imponer a 7 personas, ustedes nómbrenlos, y dice la palabra de Dios que los trajeron y ellos aceptaron, ¿verdad? Es decir, fue una decisión de la gente, ¿verdad? A lo mejor de los helenistas y los griegos, pero ellos nominaron a estos 7 personas, ¿verdad? Y aquí también hacemos una pausa, ¿verdad? Pues si nosotros vamos a la Biblia, ahí lo que acabamos de leer, el pasaje del bosquejo dice elección de los diáconos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, pero sin embargo pues no dice que son diáconos, pero nadie es la palabra de Dios. Entonces nada más aquí en el siguiente slide vamos a hacer un poco de historia, ¿verdad? Más adelante lo que dice la Biblia de los diáconos, y dice que son colaboradores y que se les llama diáconos, y proviene del griego diaco, que se usaba para describir a aquellas personas que hacían los mandados, ¿verdad? Esto lo podemos ver ahí en la carta de Timoteo, pero eran aquellas personas que hacían los mandados o que estaban asistiendo de alguna manera, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo 3, del 8 al 13: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no vamos al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas,
sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a pruebas primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí que la palabra dice que sean personas que no hacen mucho vino, que no sean amantes de las ganancias honestas, que sean de una limpia conciencia, irreprensibles, ¿verdad? Y luego también habla de las mujeres, ¿verdad? Diciendo que no sean no calumniadoras, sino que sean fieles, y que tanto unos como otros deben de ser maridos de una sola mujer o maridos de un solo esposo, ¿verdad? Entonces estas son las indicaciones, las características de los diáconos. Sin embargo, volviendo al pasaje, pues muy seguramente estos 7 personajes que menciona aquí la Biblia, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Parmesas, Timón y Nicolás, procedente de Antioquía, tenían estas características. Muy seguramente, pues dice la palabra de Dios aquí en lo que acabamos de leer, que eran llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que también el jueves que teníamos nuestra reunión y empezamos a tocar estos temas, ¿verdad? Que quién es la persona que tiene el Espíritu Santo, quiénes son los que están llenos del Espíritu Santo, y hasta dice la Biblia que tenían poder, ¿verdad? Tenían el poder del Espíritu Santo. Y si no mal recuerdo, hermanos, ya me corrigen al final, pero el consenso de lo que mencionamos ahí en el jueves es que cuando tenemos el Espíritu Santo es cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está con nosotros. Después viene otra palabra importante que es cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Creo que el consenso de los hermanos es cuando ya estamos manifestando los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya estamos evidenciando que realmente está creciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bueno, cuando tenemos el poder del Espíritu Santo es cuando hacemos situaciones milagrosas, hacemos cosas maravillosas, ¿verdad? Y nuevamente aquí puede haber un poco de controversia. Yo me inclino por lo que dice Hechos 1, 7 y 8, donde dice la palabra de Dios: recibiréis poder para hacer grandes milagros y maravillas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, para hacerme testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces el poder del Espíritu Santo es para llevar el Evangelio a toda persona, ¿verdad? Pero bien, entonces dice que la palabra de Dios que esas personas estaban llenos del Espíritu Santo. Y bien, hermanos, dice la palabra de Dios allí en Hechos 6, 7. Vamos a leer nuevamente todos nosotros. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en los sacerdotes que obedecían la fe. Muy bien, hermanos, entonces déjenme nomás aquí porque sí, luego me va la tablet. Y bueno, aquí es importante ver de esta madurez que tiene y rápido crecimiento que tiene Esteban. Creo que, por ejemplo, algo importante y algo que nos podemos detener es en que primeramente era el primero de la lista, ¿verdad? Es la primera persona que aparece en la lista. Y a lo mejor esto nos puede parecer, pues, bueno, a lo mejor una simple coincidencia, ¿verdad? Pero yo quisiera, o al menos así lo veo yo, que seguramente estos siete discípulos habían sido seleccionados por el pueblo, ¿verdad? Y muy probablemente pasa muchas veces cuando elegimos que queremos elegir a ciertas personas, a cierto número de gente, regularmente siempre pensamos en los primeros, ¿verdad? Muy seguramente este pueblo diría, pues mira, Esteban y Felipe, y a lo mejor Prócoro no hay duda, ¿verdad? Diré en el fútbol, a lo mejor es la columna vertebral, ¿verdad? Eran los 3 que es importante, ¿verdad? Y luego como pasaba el tiempo, pues ¿quién más? Pues a lo mejor Nicanor, ¿verdad? Puede ser, o a lo mejor Parmases, Timón, y se empezaban a acabar los nombres, ¿verdad? Y al final, pues a lo mejor pues Nicolás, procedente de Antioquía, ¿verdad? Pero el primero así, sin dudarlo, seguramente el consenso de los 3,000 o de más gente era Esteban, ¿verdad? Y muy seguramente, bueno, hay otras palabras en la historia y en los escritos que dicen que estos 7 diáconos, que muy probablemente eran 7 por los días de la semana, ¿verdad? Entonces a lo mejor, pues cada día uno de ellos se encargaba, pues, de atender la mesa, ¿verdad? Un día se encargaba Esteban, el otro día se encargaba Felipe, el otro Prócoro, y así, ¿verdad? Nosotros en el trabajo ya tenemos los inventarios que le llamamos inventarios cíclicos, ¿verdad? Regularmente el inventario se cuenta una vez al mes, una vez al año. Últimamente se ha contado una vez al mes porque pues tienen un gran impacto los inventarios. Entonces hablamos de los inventarios cíclicos donde una vez cada día del año se cuenta, cada día de la semana se cuenta, si trabajan los 7 días, se cuenta la séptima parte del almacén cada día, ¿verdad? De tal forma que una semana se cuenta todo, pero sin un desgaste
pues es contar todo el almacén, ¿verdad? Entonces eso nos permite que al final del mes pues las cosas estén más o menos administradas o al menos enteradas, ¿verdad?, por los movimientos. Entonces muy probablemente, ¿verdad?, los que hablan de los que hablan de la historia y que decían estas personas se encargaban una vez al día, pues probablemente era ante esta situación. Pero puede ser muy rescatable esto, porque dice la palabra de Dios que Esteban no se limitó solamente al trabajo de las mesas, ¿verdad? Dice que hacía grandes maravillas y predicaba el nombre de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? No se detuvo a ese trabajo administrativo. Y yo les he comentado a ustedes, hermanos, que yo estuve trabajando en la iglesia anterior mucho tiempo con los embajadores del rey, ¿verdad? Los embajadores del rey es un grupo de niños de entre 9 a 16 años, entonces era la gente que yo administraba. Yo me empecé a identificar más con los de 14 y hasta 16 años, era el grupo con los que más, pero era un ministerio, yo cuando pasé este ministerio a otras personas, yo les decía, es un ministerio tan importante, porque si bien uno está encargado de los niños, pero había mucho trabajo de ministerio con los padres de los niños, ¿verdad? Yo realmente tuve muchas pláticas con ellos muchas veces me platicaban cosas de sus hijos, platicábamos acerca de la Biblia. O sea, creo que los grandes, así amigos de la iglesia, pues eran los papás, ¿verdad? Los papás. Entonces realmente el ministerio, siempre uno que está encargado va mucho más allá, ¿verdad? Y también algo importante que quería tocar aquí, que dicen, este trabajo, que aunque en teoría era un trabajo de administrativo, ¿verdad?, porque sí lo veían, ese trabajo de las mesas, decía, hay que traernos a gentes llenos del Espíritu Santo. Y es importante, hermanos, que cuando cualquier trabajo que nosotros hacemos en la iglesia sea con gentes que estén llenas del Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí cualquier trabajo, ¿verdad? Si nosotros vamos a poner, por ejemplo, la cámara, imagínense ustedes que de repente pasa, ¿verdad? Aquí gracias a Dios no va, pero hay gente que dice, oye, no me pongas la pantalla ahí, precisamente donde yo me siento, y la puedo tumbar. Entonces ahí lamentablemente hay algunos hermanos así. Entonces imagínense, hay una persona que no esté en el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Bueno, yo al otro día ya no le pongo la cámara, ¿verdad? Esto se acabó, ¿verdad? Ahí en la iglesia donde íbamos había un ministerio tan importante que era el estacionar los carros, ¿verdad? Era una iglesia grande, había como 50 carros entraban al estacionamiento, y había un ministerio de la gente que estacionaba los carros, ¿verdad? Y yo les decía a ellos, pues hermanos, no lo textualmente, ahorita lo estoy aprendiendo, pero en otras palabras yo les decía, es que los que están comandando los carros deben ser gente llena del Espíritu Santo, porque también era muy cotidiano, ¿verdad? Que les decía, ya me taparon, me decían, no, es que no me gusta que esté aquí en el lodo, no, es que no me gusta porque este árbol avienta basura, y había muchas quejas de los 50 gente que manejaba el carro porque no estaban de acuerdo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba si esos hermanos no estaban llenos del Espíritu Santo o estaban bien arraigados? Pues si quieren estaciones aquí va bien. Entonces todos los trabajos, hermanos, hay que estar llenos del Espíritu Santo, porque siempre vamos a estar ministrando la palabra de Dios independientemente de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Entonces era importante, y no fue aquí la excepción con Esteban, ¿verdad?, que rápidamente dice la palabra de Dios que crecía inmediatamente, ¿verdad? Y bueno, podemos ver aquí que inclusive llegaban hasta, dice la palabra de Dios, que hasta los levitas, ¿verdad?, que hasta los sacerdotes se estaban convirtiendo. Y es aquí donde empieza seguramente el celo de estos judíos más arraigados. Oye, es que esto ya se nos está acabando, ¿verdad? Realmente ya hasta nos están dividiendo, ya nuestros sacerdotes están yendo o están siendo convencidos. Entonces en el siguiente slide dice la palabra, dice este mensaje. Entonces vamos a esos dos puntos, ¿verdad? Dice los versículos del 8 al 10, vamos a leerlos nuevamente, hermanos. Y estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes prodigios en el pueblo. Entonces se levantaron unos de su llamada, los libertos, y de los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Bien, hermanos, entonces aquí es donde podemos ver, dice la palabra de Dios ahí que él iba creciendo, ¿verdad?, que iba haciendo grandes maravillas, pero pues que ya ellos no podían contenerlo, ¿verdad? Y bueno, algo aquí que pasamos, ¿verdad? Y imponer sus manos, decía en el versículo anterior, pues ¿para qué estaban imponiéndoles manos? ¿Para darles el espíritu? Pues ya tenían el espíritu, ya eran llenos, pero bueno, al menos esta era una práctica judía, ¿verdad?, que se utilizaba para manifestar de que esas personas habían sido apartadas para llevar a cabo un ministerio. Bueno, habíamos dicho que aparecía en primer lugar, que no se había limitado a su función, que muchos de los sacerdotes ya se habían convertido a
la palabra de Dios, y en realidad, ¿verdad? Hemos hecho la similitud, o algunos otros predicadores han hecho esta similitud del evangelio, ¿verdad? Que es como una piedra que se avienta al estanque y estas pues se van haciendo por ondas, ¿no? Donde la parte central pues es la piedra, pero cada vez estas ondas van siendo más grandes y van teniendo mayor alcance, ¿verdad? Y si nosotros podemos ver que ese mandamiento que Dios nos da, llevar la palabra pues a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra, pues es precisamente esto, ¿verdad? Y mencionábamos el domingo pasado que así también nosotros debemos llevar nuestro evangelio a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros adversarios y hasta la gente que nos ocupamos muy distanciadamente, ¿no? Pues bien, el requisito para llevar a cabo cualquier ministerio pues es ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Tener el Espíritu Santo y poner nuestros dones, y Dios hará lo demás, las grandes cosas, ¿verdad? Simplemente tiene que ser nuestro cuerpo dócil. Entonces, muy seguramente esta era la actitud de Esteban, ¿verdad? Él puso todas sus fuerzas en las manos de Dios. Entonces, estos primeros dos puntos, hermanos, son que era un gran modelo de liderazgo porque aprovechaba una necesidad que había habido en la iglesia y porque crecía rápidamente. Si nos vamos al tercer punto, reflejaba la imagen de Cristo, y lo podemos ver en los siguientes versículos del 11 al 15. Entonces vamos a leerlos igual, pausadamente. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar las palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Juntaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: ese hombre no nos hace hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron a su rostro como el rostro de un... Ok, entonces este es el siguiente punto, ¿verdad? Que él reflejaba la imagen de Cristo, ¿verdad? Y bueno, hermano, yo creo que seguramente no era fácil. Él estaba al frente de un grupo, no era cualquier cosa este grupo, ¿no? Era la gente más educada del pueblo, era la gente que se puede decir que conocía mejor la historia y las Sagradas Escrituras, era gente que respetaba por todos los demás. Sin embargo, Esteban, él se mantuvo firme, ¿verdad? Y bueno, hermanos, podemos ver algunas similitudes, ¿verdad? La siguiente también, mientras yo estudiaba, vi este cuadro que también me pareció importante, ¿verdad? Similitudes entre Jesús y Esteban. Entonces, en el siguiente slide, dice que fue traído al sumo sacerdote, ¿verdad? Ambos fueron traídos al sumo sacerdote. Fue acusado falsamente, ¿verdad? Dice, lo que acabamos de leer, dice que te llevaron a testigos falsos, ¿verdad? Dice ahí la palabra claramente. Dice que ambos mencionan la destrucción del templo. Bueno, dicen, oye, pues va a destruir el templo. Se hace un contraste entre el templo hecho de manos, lo que adoran algunos fariseos, y el templo espiritual, ¿verdad? Que es el corazón. Ambos hablan del Hijo del Hombre sentado. Bueno, obviamente se les acusa de blasfemas, son cuestionados por el sumo sacerdote. Jesús encomienda su espíritu al Padre, Esteban encomienda su espíritu al Hijo. Ambos claman con una fuerte voz antes de morir, y ambos dicen: perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de Esteban, pues hacemos mucha similitud en la vida de Jesús, ¿verdad? Y en la persona de Jesús, sobre todo en sus últimos momentos, ¿verdad? Pero bueno, hermano, difícilmente nosotros vamos a ir con el sumo sacerdote, vamos a estar en esta misma situación, ¿verdad? Pero sí podemos aprender mucho en la persona de Esteban. Y bueno, la primera parte es: reflejaba un ángel o al mismo Jesús. Es la tercera cualidad, o la tercera forma que nosotros aseguramos que es un modelo en la vida del cristiano. Y bueno, decíamos que Esteban estaba sentado con la gente más educada, ¿verdad? Sin embargo, aunque realmente estaban siendo duramente criticado y duramente enjuiciado, ¿cuál era el rostro de Esteban? Pues reflejaba esa paz, reflejaba una congruencia con lo que dice la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Y bueno, se podía ver desde lejos que él tenía una comunicación íntima con Dios.
Algo muy parecido a lo que podemos ver nosotros en el libro con Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés iba al monte y bajaba y decían, oye, es que se ve que resplandece, ¿verdad? Se ve su rostro, irradia, y bueno, hermanos, realmente Moisés pasaba mucho tiempo con Dios y podía manifestarlo cuando iba con la gente. Y la gran pregunta, hermanos, nosotros cuando vamos y tenemos nuestros retiros y nos ponemos a orar y nos ponemos a leer la Biblia, ¿podemos también reflejar algo, hermanos? A veces no, ¿verdad? A veces deberíamos de reflejarlo, debemos de aprender. ¿Se acuerdan ustedes que en la transfiguración decían los escritores, es que sus ropas se veían más blancas, ¿verdad? Y se veían resplandecientes? Otro escritor dijo, realmente cuando tenemos esa presencia de Cristo, ¿no? Debemos de resplandecer de esa forma. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Isaías 61? Ahí está, ¿verdad? Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Es un pasaje también muy hermoso, ¿no? Después esperemos que nuestros predicadores también un día tomen ese pasaje, ¿verdad? Pero es un pasaje muy hermoso. Dice, levántate y resplandece, ¿verdad? Aquí el profeta Isaías está haciendo una comparación, ¿verdad? Entre la oscuridad, que es cuando la gente está dormida o está descansando, y la luz, ¿verdad? Cuando se levantan, ¿verdad? Hay algunos que cuando surge la luz del sol, yo espero que aquí no, estoy casi seguro que aquí no, pero ¿qué es lo que pasa cuando ustedes están en la cama? Algunos jalan la cortina, ¿verdad? para que siga un poco oscurecido, ¿verdad? Otros se voltean, otros ponen quizás la almohada en el rostro, pero hay gente que se niega, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, levántate y resplandece. Ahí no se le ve al cristiano, hermanos. A veces también hay algunos cristianos que ya al momento de que resplandezcan y también se levantan y corren la cortina, hermano, otro ratito más, ¿verdad? Hay algunos que es un buen momento para proclamar el evangelio y dicen, no, es que si lo proclamo, ahorita se me va a complicar y tengo prisa, a lo mejor se voltean. Hay otros, decíamos en sermones pasados, que llaman los cristianos camuflajeados, ¿verdad? No sé si conoce algunos de ellos, ¿verdad? Que definitivamente se pone que no sepan que soy cristiano porque ya sé cómo me va a ir. Entonces la palabra de Dios dice, levántate y resplandece, ¿verdad? En cualquier lugar en el que estemos, debemos de tomar esa imagen de Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que Esteban pudo haber sido tan notable, ¿verdad? Que resplandecía y reflejaba la imagen de Jesús. Entonces nosotros también, hermanos, como buenos cristianos y como siguiendo este modelo de Esteban, pues obviamente que nuestro ministerio tiene que estar ligado a una necesidad de la iglesia, tenemos que demostrar un rápido crecimiento y tenemos que reflejar a Cristo. Y el último punto, hermanos, es de que Esteban predicó hasta el final, ¿verdad? A mí me ha causado mucha tristeza, hermanos, ya estamos cerca de terminar. Me ha causado mucha tristeza porque he platicado últimamente con algunos hermanos, inclusive hijos de pastores, hijos de misioneros, y me ha llamado mucho la atención que me dicen, fíjate que mi papá ya al final ya no quería saber nada de la Biblia. No, mi papá ya al final se sentó, metió su cuarto y nada, ya estaba cansado, ¿verdad? Es triste. A mí me da mucho gusto que mi papá en la mañana me levantó. Hay un buen amigo en la casa que se llama Samuel Morandi, que después lo vamos a mandarle el video. Él está apoyando mucho a mi papá, auxiliando. Entonces él me habló muy temprano, me dijo, tu papá ya está listo a las 6 de la mañana para que vengas por él, ya está arreglado y todo, ¿verdad? Y por eso me dio mucho gusto ver que llegar y tocar el piano con una sola mano, ¿verdad? Porque realmente pues el servicio de Dios es hasta el final, ¿verdad? Hasta que Dios nos dé energía. Yo tenía también un buen amigo de Tampico que me decía, no, pues fíjate que mi esposa está ya muy mal. Él tiene ahorita como 66 años, 65 por ahí. Y me decía, mi esposa está muy mal, ya está en una situación prácticamente como vegetal, ¿verdad? Y ya nomás la estamos asistiendo. Y yo le decía, pues es que todavía Dios tiene grandes cosas y Dios actúa todavía a través de enfermedades como esta, ¿verdad? Muy seguramente hasta yo le decía a él, ¿verdad? Hasta tú mismo estás aprendiendo mucho y te estás atendiendo a tu esposa en esa situación, ¿verdad? La verdad, Dios tiene grandes planes todavía. Mientras esté aquí en la tierra, Dios tiene planes con la gente, ¿verdad? Y seguramente, y no estoy diciendo que Esteban fuera un hombre viejo y un hombre grande, ¿verdad? Seguramente era un hombre joven, pero imagínate el momento de ver la gente con piedras, esta gente muy educada, pues él en ningún momento soltó su convicción, ¿verdad? Y siguió predicando el evangelio. ¿De qué se le acusaba a Esteban, hermanos, en lo que hoy estuvimos viendo? Pues así de una forma muy resumida, ¿verdad?
blasfemaba, bueno, decían los que estaban ahí, que blasfemaba contra el templo, que blasfemaba contra la ley, ¿verdad? Y blasfemaba contra Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Esteban? Pues él decía, bueno, Dios es un Dios peregrino, ¿verdad? Que va caminando en diferentes lugares, y que se le apareció a Moisés en el monte, y que también se le apareció a Abraham, no precisamente en el templo, y a Josué se le apareció en sueños. Entonces él decía, Dios no está en un templo físicamente, Dios está en todas partes. Y Esteban les decía, bueno, es que ustedes están adorando más al templo de Dios, que a Dios en el templo, ¿verdad? Y creo que hay muchos cristianos, hermanos, que muchas veces van a un templo, y en el templo son, lo hemos platicado en otra vez, son excelentes cristianos, ¿verdad? Pero fuera del templo cambian ligeramente, ¿verdad? Entonces, a veces, si caemos en ese punto, ¿no? O conocemos a alguien, es muy probable que a esas personas también les guste mucho el templo, pero físicamente, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que Dios está presente en cualquier lugar. Y bueno, hermanos, es importante aquí ver que aquí en todos esos 60 versículos, ¿verdad? Decimos que es el sermón más largo, le estuvo dando muchas enseñanzas a Esteban. Inclusive el jueves, a ver si lo podemos ahí ver detenidamente este pasaje, pero él les menciona, ¿verdad? En muchos momentos en los que el pueblo de Israel estuvo rechazando a sus mensajeros, ¿verdad? Rechazó a Moisés, rechazó a los profetas, y Esteban le dice, pues ustedes también están rechazando al Hijo del Hombre, ¿verdad? Y bueno, ahí como dice el inciso D, les empieza a dar una situación crítica, a pesar de que la situación estaba muy, para él, por así decirlo, muy negra, les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Y este era un mensaje muy duro y muy fuerte para estas personas, ¿verdad? Y fue por lo que ellos estuvieron realmente tan molestos y decidieron apedrearlo, ¿no? Ya nada más para finalizar, quisiera tocar un punto en esta parte, ¿verdad? Que dice, en el último versículo dice que vio la gloria de Dios y que vio a Jesús a un lado, ¿verdad? No dice sentado, ¿verdad? Dice en la versión en inglés y en algunas otras versiones dice que estaba parado a un lado de Dios. Y en algunos historiadores, algunos poetas dicen, bueno, estaba parado ahí porque él estaba primeramente reconociendo el trabajo de Esteban, el primer mártir. Otros dicen es que lo estaba ovacionando, le estaba aplaudiendo. Otra gente dice, pues se levantó para interceder a su padre que está al lado de él. Y creo que esto es lo que más me gustó de lo que estuve leyendo, lo que más se asemeja a la Biblia, ¿no? Dice en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué estaba haciendo Esteban ahí cuando estaban a punto de apedrearlo? Él estaba confesando a su Padre. Entonces muy seguramente Dios en ese momento empezó a confesarlo a él delante de su Padre, ¿verdad? Porque así lo dicen las Escrituras. Y bueno, con esto es con lo que me quisiera despedir, ¿verdad? O terminar este mensaje, ¿verdad? Podemos ser rechazados por el mundo, podemos ser condenados por el mundo por nuestros deberes como cristianos, ¿verdad? Por tener un rápido crecimiento, por trabajar cuando hay una necesidad en la iglesia, por reflejar el nombre de Cristo, ¿verdad? Aunque la situación en la que esté, por predicarlo a él hasta el final. Podemos ser condenados por el mundo, pero vamos a ser aceptados por Jesús, ¿verdad? Entonces que no nos interese lo que el mundo pueda llevar a cabo, hermano. Pero si le rechazamos a Jesús, hermanos, por alguna de estas situaciones, imagínense en manos de quién vamos a caer. No vamos a caer, vamos a rechazarnos a Jesús, pero no ser, hermanos, un santo que nos pueda hacer ahí el paro, ¿verdad? Como dicen, no, realmente si rechazamos a Jesús nos vamos a defender o a tener, nos vamos a entregar a lo mejor a nuestra propia prudencia u otra situación, ¿verdad? Entonces debemos de ser fieles hasta la muerte, como dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta es mi sermón. Yo sé que eso a lo mejor es una hora difícil. Había un pastor que decía que cuando él predicaba le daba mucho gusto que la gente decía que sí, ¿verdad? Pero dice, no, es que están cabeceando. Entonces, hermanos, no creo que pase aquí, ¿verdad? Entonces, creo que el mensaje a mí sí me hace un mensaje muy hermoso, ¿verdad? Y como les decía ahorita, les decía al inicio del sermón, me gustaría que no nada más haya un Esteban en esta iglesia fruto del Espíritu, que somos 9, 10 Estebanes, ¿verdad? Pero parece, no importa que todos debemos igual, hermano. Todos vamos a llevarnos igual.
Entonces me gustaría que pidiéramos una oración y que se levantaran aquellos que realmente quieran resplandecer y quieran reflejar la imagen de Jesús en sus vidas, ¿verdad? En cualquier situación en la que estén, ustedes puedan reflejar a Jesús. Y no sé, hermano Juan Pacón, si nos pueda despedir en oración este mensaje. Amado Padre, que te damos gracias por los relatos tan hermosos que tenemos en la Biblia, Señor, y que nos impulsan a hablar de Él, como en este caso de el diácono Esteban, que es un gran ejemplo, Señor, a seguir. Gracias, Padre amado, por los conceptos presentados por mi hermano, por mi hijo y hermano en Cristo, Luis. Te rogamos, Padre amado, que cada día lo hagas más, lo capacites más para hablar de tu palabra y edificarnos. Gracias, Señor, por este ejemplo y por ese crecimiento que se observa ya en aquellos años, Señor, que ahora quisiéramos verlo también entre nosotros. Glorifica tu nombre, Padre amado, en nuestra vida, y a cada uno que estamos aquí, úsanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén.